Pues buenos días. Iniciamos, perdón, iniciamos esta segunda sesión, bueno, o tercera sesión después del homenaje a Xoán Bello del otro día, para ir afondando un poquitín más na literatura asturiana, non só na literatura, sino en el análisis e lo que queremos facer con ello. Tenemos agora a Lucas Vega Villabrille, que traballa nesta casa, graduado en Lengua Española e sus literaturas pola Universidade de Oviedo, onde tamén cursou o máster de formación de profesorado. Actualmente realiza estudios de doctorado nesta universidade en el marco dunha ayuda predoctoral Severo Ochoa, adscrito al Seminario de Filología Asturiana. El obxecto de estudio e la literatura en gallego asturiano desde unha perspectiva tanto diacrónica como sincrónica. Esta última en el marco teórico de la tematología o estudios temáticos. Sin más, damos la palabra a Lucas. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues efectivamente, como dice Miguel, soy Lucas Vega del Seminario de Filología Asturiana y me dedico la tesis a la literatura en gallego asturiano con una parte de estudio crítico que sería donde entra esta conferencia que voy a pronunciar ahora, cuyo tema es la representación o las representaciones de la migración en la literatura en gallego asturiano. Antes que nada, me voy a referir a un montón de textos, entonces para no estar presentándolos en pantalla hice un pequeño dossier, por si los queréis tener en el móvil mientras expongo o para consultarlos después, que sepáis que lo podéis hacer. Bueno, yo cuando empecé con la tesis me encontré que tenía un problema, una cuestión muy acuciante de base, que fue la complejidad de establecer un canon o un corpus de autores en gallego asturiano. Lo primero porque no tiene la misma tradición histórica o desarrollo que la asturiana y la gallega, y lo segundo porque igual que hay muchas posturas al respecto de la lengua gallego-asturiana, también los autores cada uno tiene su propia opinión respecto de si su obra pertenece a la literatura asturiana, a la gallega o si reclama una literatura eonaviega de pleno derecho, que son cuestiones muy interesantes pero que, bueno, que complican bastante la cuestión. Entonces yo no me sentía cómodo en esta primera investigación seria en la tesis, escogiendo ese cogollito de 10 o 12 autores que es para establecer un canon. Entonces me pareció que la forma óptima de hacer este estudio de la literatura gallego-asturiana de una forma panorámica y con profundidad podía ser el estudio de temas, porque hay una serie de temas en la literatura gallego-asturiana que son muy recurrentes, tanto en épocas como en autores, como son la emigración, la propia lengua materna, la tierra o la casa familiar, que permiten, pues eso, tomar distancia y realizar un análisis a lo largo del tiempo con la suficiente perspectiva como para responder a preguntas como la que da origen a esta conferencia, que es ¿qué dice la literatura gallego-asturiana sobre la emigración? Este estudio de temas yo lo podía haber hecho desde muchos ámbitos, pero opté por el ámbito de la tematología, que la define Cristina Nauper, que es la autora de este libro de aquí de la derecha del todo, como el estudio de elementos de contenido que forman cadenas de recurrencia a lo largo de varios textos. Y bueno, he puesto aquí varias obras que son relevantes tanto para la tematología en general como para la aproximación crítica que hago yo a este objeto. Porque la tematología nace un poco al hilo de la literatura comparada, proviene ya de los primeros románticos del XIX que buscan el Volksgeist de los pueblos en las representaciones, en las manifestaciones culturales de la literatura popular, para buscar lo esencial de los pueblos. Esto después sufre los excesos del positivismo y entonces la forma de seguir con los estudios temáticos o renovarlos va a ser con la Stoffgeschichte, que es la historia de argumentos que tiene mucha tradición en el ámbito germánico. Llega un punto en el que la Stoffgeschichte también como que se queda superada, en parte porque se considera, como René Welleck, la menos literaria de las historias, y en parte también porque los críticos empiezan a reflexionar sobre la cuestión de que los temas son temas cuando pasan al arte, pero que antes son ideas y conceptos, y entonces es cuando entra en juego el método de la historia de las ideas o la historia del espíritu. Pero el gran resurgir o renacer de la tematología viene a finales del siglo XX, unido a los estudios culturales, por ejemplo, a la crítica feminista o estudios parecidos a la negritud en o lo femenino en, que lo que hacen son estudios temáticos, aunque muchas veces provienen de disciplinas que no son estrictamente literarias y o no conocen o aparentan no conocer este marco literario que se dedica a la crítica temática. También quiero hacer a este respecto una matización de que no se trata
ni de un estudio como los primeros románticos buscando el Volgeist o lo esencial leonaviego, ni tampoco se trata de una crítica temática de raíz psicoanalítica en la que se busque penetrar en las obsesiones y en la psicología de los autores. Se trata de, objetivamente, ver dónde aparece la emigración en la literatura en gallego-asturiano y, a partir de eso, analizarlo y hacer un discurso. Es inevitable, al hablar de tematología, aludir a la cuestión de tema y, por lo tanto, también a motivo, puesto que muchas veces, tanto desde la literatura general como desde la comparada, se han definido uno en relación del otro. Para resumir, simplemente quiero comentar que las opiniones de los teóricos muchas veces son complementarias, pero también contrapuestas, en el sentido de que para unos el tema sería el término amplio que engloba motivo, y motivo sería un término como lo uso yo aquí para constituyentes de relatos. Otros lo consideran al revés, que el motivo es la abstracción general de una obra y el tema sería la concretización de ese motivo. Otros prefieren seguir utilizando Stoff, otros prefieren usar tipo, imagen, figura, lo cual complica mucho la práctica temática porque cada autor y también en cada ámbito cultural usa un término distinto. Yo, para esta conferencia y también para la tesis en general, la concepción que utilizo es la que pongo aquí, el tema como una abstracción del sentido general de la obra y que puede dar pie a un argumento en los géneros que tienen argumento y a la reflexión en la lírica. Y motivo sería un constituyente de relatos o poemas. De una forma así muy simplificada, podríamos decir, por ejemplo, en Otelo, que tenemos el tema de los celos y luego el motivo del asesinato. De esta cuestión del reconocimiento en las obras, más que reconocimiento, sería como qué justifica que la emigración sea un tema que merece un estudio por sí mismo. Y son estas dos cuestiones que pongo aquí, que son la recurrencia significativa, a la que ya aludí al principio y que a lo largo de la exposición yo creo que se va a ver, que hay mucha presencia de la migración en la literatura gallego-asturiana, y después la relevancia cultural que tiene ese tema para la comunidad que produce estos textos. Y siendo tanto Asturias como Galicia regiones tradicionalmente muy vinculadas con la migración, pues a Leonavia, que está en el medio, tampoco puede quedar desvinculado de esta cuestión. Y pongo aquí abajo esto de doble naturaleza de la emigración porque también sucede que la emigración puede aparecer en los textos como tema, en el sentido de que sea el argumento de todo un relato, o como un constituyente de relato. Por ejemplo, imaginemos un relato en el que para iniciar la acción un personaje necesita recibir una herencia de un pariente que haya emigrado a América. Ahí la emigración aparece reflejada en el texto, pero digamos que no tendría la entidad de tema. Estas cuestiones de tema o motivo pues pueden no acabar nunca, pero me parece muy interesante sí manejar un poco la noción de campo temático, muy similar a campo semántico, en el sentido de que la emigración como tema implica varios elementos temáticos que pueden aparecer todos en los relatos o pueden aparecer solamente algunos, y aún así seguimos hablando de que en ambos relatos el tema que tienen es la emigración. Bien, esto como un repaso muy rápido del marco teórico desde el que yo hago este análisis. Ahora quisiera comentar 4 pinceladas sobre el fenómeno migratorio en Asturias, que voy a ser muy superficial porque está ya muy estudiado, y pongo aquí en primer plano este libro de Lombardero Rico, La huella de la migración a América en el Cantábrico Occidental, porque me parece muy interesante la mirada con la que se enfrenta él a su objeto de estudio, porque él no coge y utiliza el Eo o el Navia como una frontera más o menos arbitraria, sino que estudia desde Luarca hasta Viveiro, creo que era, y por lo tanto Leonavia queda en el medio, pero se sigue estudiando en su relación tanto con los concejos de Galicia como los concejos occidentales, pero no tan occidentales como Leonavia de Asturias, que me parece esa postura pues un acierto y una cosa fundamental para cualquier estudio que tanto cultural como natural, digamos, de la zona de Leonavia. Para las etapas de la emigración sigo a García López, que divide 3. Una hasta 1880, en la que hay poca emigración previa y surge el mito del americano por cómo contrasta su riqueza al llegar. Una segunda etapa hasta los años 30, que es donde hay el mayor volumen de salida de personas y de entrada de remesas. Y una tercera etapa en la que no cambia mucho los primeros años 30 de los 20, con la posguerra hay un repunte, en los años 50 empieza a decaer y a partir de los 60 ya pasa a Europa. Para las causas de la migración también podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque se trata de un proceso migratorio más amplio que abarca toda Asturias, toda España y gran parte de Europa, pero como Lombardero Rico ya se molesta en precisar unas causas para justamente el Cantábrico Occidental, son las que os pongo aquí en pantalla, las que cito, que como veis están todas vinculadas con la cuestión de la tierra, cómo se cultiva esa tierra, la economía de subsistencia en la que vive la gente y que no se puede producir lo suficiente como para mantener a todos los integrantes del caserío y de la familia. A lo que hay que sumar también, bueno, pues las guerras coloniales de Cuba y Marruecos,
puesto que mucha gente emigraba a América para no ser llamado a filas, y motivos personales. Y bueno, he puesto ahí nada, un recorte del Avance Asturiano, que era un periódico de Navia, en el que los emigrantes en Cuba celebran que este periódico se esté publicando allí, nada, como curiosidad. Y no creo tampoco que a nadie se le escape que los destinos principales eran Cuba y Argentina, y en menor medida pues México, Puerto Rico, otras Antillas y también los Estados Unidos. Y para acabar con este prisma muy breve de la emigración en Asturias, la cuestión de los efectos y la repercusión. Y para los efectos de la emigración, en el caso de Galicia, dice la profesora Rodríguez Galdo que en el 92, cuando ya no hay ese flujo de emigración y ya se ha pasado esa etapa de la historia gallega, todavía se notan los efectos en la estructura cultural y social de Galicia. Entonces, me hace pensar que si hay efectos que todavía se pueden sentir, igual hay algunos efectos que todavía no tenemos la suficiente perspectiva o distancia para apreciar en su justa medida. Entonces, más interesante que comentar aspectos sobre la repercusión y los efectos de la migración hoy en día, me parece más productivo comentar un poco cómo se vivió en el principio del siglo XX el fenómeno migratorio. Y es que en los periódicos de principios de siglo de la zona, por ejemplo, en las Riberas de Leo, el Castropol, La Voz de Mondoñedo, que cita también Lombardero Rico, la actitud de los corresponsales o de los periodistas es catastrofista en el sentido de que esos contingentes de personas que salen todas las semanas para América se ven como un problema social, como una derrota y como una debilidad a la que hay que encontrar culpables para que den soluciones. Hay quien echa la culpa al gobierno y pide soluciones directamente políticas, pero otros autores o otros periodistas echan la culpa, por ejemplo, a los agentes de migración que reclutan a los jóvenes, otros echan la culpa a los prestamistas que tienen unos intereses muy, muy altos, pero hay al final hay una etapa en la que se le echa la culpa al propio migrante, y son los textos que puse aquí como una muestra de hasta dónde llegó a ser un problema muy, muy acuciante para la sociedad, hasta el punto eso de culpar al propio migrante de emigrar, acusándolo de ser un iluso o un infeliz por pensar que en América va a encontrar el dorado cuando va a encontrar la misma pobreza que en España, y por lo tanto le sale más rentable quedarse en España. Claro, también hay que matizar esto porque, por ejemplo, a partir de los años 20, que ya se van a notar las obras de beneficencia de los emigrantes, tanto a través de asociaciones como a nivel individual, ahí va a empezar a cambiar ya la percepción social de la migración y va a verse de una forma más positiva. Pero es que además estos testimonios catastrofistas son también la visión de los terratenientes y pequeños burgueses que están viendo que pierden brazos para el campo, que tienen que subir los salarios y que sus rentas se deprecian. Por lo tanto, es ese sector de la sociedad el que lo ve con ojos más negativos, porque un gran sector de los labradores y de la gente pobre que está emigrando vuelve con una fortuna hecha que le permite precisamente acceder a la propiedad de la tierra y mejorar las condiciones de vida, tanto las propias como las de el resto de la familia de la casa, y a veces también incluso las del pueblo, a través de escuelas, el asfaltado de las calles y traídas de agua y de luz. Bien, esto como un panorama de la emigración en Asturias en general, sobre el que después asentar las reflexiones. Y pasando ya a lo que sería la emigración en la literatura en gallego-asturiano, voy a vertebrar un poco este estudio en torno a estas tres cuestiones. Voy a dividir en generaciones con un pequeño matiz, dentro de las cuales destaca la figura del americano, y la cuestión de la vinculación que hay entre los procesos de aculturación y la emigración va a estar presente en las tres generaciones y va a ser, digamos, un poco el hilo conductor. Y bueno, quise poner aquí esta cabecera de la revista Lar de Navia, en la que se hace una apología del indiano en 1955, que está en castellano, no está en gallego-asturiano, pero es de las primeras veces que encontramos una defensa del americano en el ámbito de Leo Navia, y hay que esperar hasta el 55. Y lo primero que voy a hacer va a ser un poco una corrección a mí mismo, porque no voy a hablar de generaciones de migrantes, sino que, teniendo en cuenta que la emigración afecta tanto al emigrante como a sus padres que lo ven partir, como a los hijos que nacen lejos de su casa natal, me pareció que podía ser interesante separar los textos en función de si focalizan en los padres de migrantes, en el propio emigrante o en los descendientes de migrantes. Entonces esa es la forma en la que voy a organizar la siguiente parte de la exposición. Voy a empezar por los hijos porque es donde menos cuestiones hay que comentar, y voy a acabar por los emigrantes porque es el grupo más vasto y más amplio. Y lo primero que quiero comentar
de los descendientes de migrantes es que muchas veces la cuestión de la inmigración va asociada a un proceso de autoconocimiento o construcción de la identidad, en el sentido de que tenemos narradores en primera persona que descubren que su familia había pasado por el proceso migratorio cuando ellos lo desconocían. Por eso hablo del autoconocimiento, pero también la construcción de la identidad, porque a partir de ese descubrimiento se condiciona la identidad que va a tener el narrador en ese momento. Tenemos, por ejemplo, un texto de Ágata García Castro que se llama Paradoxas, en el que la narradora encuentra en una caja los efectos personales de su tío abuelo, en el que está el billete de la compañía hamburguesa sudamericana, que es la primera paradoja con la que se encuentra. La segunda paradoja es la paradoja de la migración, y es entonces cuando ella descubre que su tío abuelo había emigrado, cuestión que era un tabú y de lo que no se hablaba en la familia. Entonces ella se asoma ahí a su propia historia familiar. Algo similar, aunque en otra línea, pasa en un relato de Sonia Fernández que se llama María recuperó a Libertad, y ahí lo que pasa es que una mujer que se llama Libertad vuelve a Sant Tirso de Abres, donde existe la leyenda del bicho da charca, que era un ser que iba junto al río Eo y hacía ruidos y no se sabía muy bien lo que era, decían que igual era una nutria gigante, pero bueno, que existió durante un tiempo esa leyenda en Sant Tirso de Abres y está vinculada con el relato. Entonces ella llega desde América buscando respuestas a sus orígenes familiares. Y entonces el lector descubre que lo que pasó fue que María y Libertad, madre e hija, bajaron el Eo para ir a emigrar a América, pero sufrieron un naufragio. Entonces en el pueblo las dieron por muertas, pero Libertad sí que pudo sobrevivir y emigró con otros parientes. Y el bicho da charca, que se menciona en el relato, no es otra cosa más que la degeneración física de María, que lleva todos esos años junto al río buscando a su hija. Y que yo creo que, por un lado, esa degeneración física, casi como un monstruo, simboliza el trauma de la separación familiar de la migración, y que solamente se soluciona cuando se encuentran María y Libertad al final del texto en un abrazo, que le da sentido al título, porque entonces sí, María recuperó a Libertad. Pero estos encuentros se dan ya en la edad adulta, puede pasar también en la infancia. Hay un texto de Belén Rico Prieto, de las Fiestas de Vega de 2012, que se llama Undas festas del 15 en inverno, en el que ella acompaña a su padre a recoger a su tío, que viene de América después de muchos años, y cuando vuelve dice, «To una veiga y no me fun ayer». Entonces ahí la narradora se da cuenta de dos cuestiones. La primera, lo dentro de uno mismo que lleva la tierra la persona que emigra, y lo segundo, que esa escena que le marcó para siempre, como ella misma dice, sucedió en gallego asturiano. Entonces, para mí, a través de esa triple asociación entre la lengua, la tierra y el proceso de migración, consigue trasladar un episodio concreto, individual, a toda la región y a toda la zona de Leonavia a través de esa triple asociación. Después tenemos también unos relatos muy interesantes de Cristóbal Ruitiña, en el que él narra regresos a Grandas de Salime, porque él había nacido en Cangas de Narcea, pero sus padres eran de Grandas. Y en uno de esos regresos, él cuenta que descubre que su padre había nacido en Grandas. Y todavía más que eso, le sorprende que alguien pudiese nacer allí porque no había dónde nacer. Entonces, las condiciones de vida de sus padres y de sus abuelos emergen ante los ojos de una persona que nunca había pensado en ello y se pregunta sobre su propia experiencia vital. Pero es que después, en otro regreso que narra más adelante, que titula El país dos abolos, habla precisamente de que volver a Grandas supone volver al país dos abolos porque todo el mundo habla como sus abuelos. Algo que, aunque al principio le parecía imposible, después se da cuenta de que se siente como si siempre hubiese pertenecido a esa tierra. De nuevo aparecen muy estrechamente vinculados la lengua materna, el gallego asturiano, la tierra eonavia y el proceso de migración. Por otro lado, estos reencuentros son también positivos, en el sentido de que los niños acceden al mundo de los adultos y forman parte de él. Pero también puede haber desencuentros o encuentros negativos. El propio Ruitiña tiene un texto que se llama Estruitas, en el que su madre, o la madre del narrador más bien, está viendo en la televisión noticias de Argentina y está pegada al televisor porque están allí sus hermanos, entonces le interesa mucho lo que está pasando de la actualidad política argentina. Pero al narrador, que no conoce a esa familia y nunca ha interaccionado con ellos ni sabe prácticamente nada de ellos, no le interesa y no siente nada, mostrando pues ese desarraigo y esa separación que sirve con que sea simplemente una generación. No hace falta que sea de abuelos a nietos, sino que de tíos a sobrinos, digamos, ya se puede hacer una separación familiar muy, muy amplia. Este desarraigo hacia la propia historia familiar aparece también tratado con mucha ironía en una obra de teatro de Xavier Frías Conde que se llama Terra Vista, en la que una isla flotante llega a Nueva York y es detenida por unos agentes anti-inmigración que precisamente son descendientes de migrantes.
y todavía se le da un poco más la vuelta al asunto cuando al final de la obra los americanos sean los que quieren emigrar a esta isla dándole la vuelta al flujo migratorio tradicional. Pero es que también las generaciones más jóvenes de escritores tienen una percepción desalentadora respecto de la emigración de sus antepasados. Por ejemplo, Marta Ledo Jardón tiene un poema que se llama Dolo da Terra, en el que se considera descendiente de aquellas personas que lucharon por defender la tierra y no tener que abandonarla, entendiendo que la emigración, abandonar la tierra, sería una victoria del capitalismo que nos aleja de nuestra tierra natal. Y en esa misma línea va también un poema de Pablo Trabadelo Vilabrille, que se llama Campo de Corpo, y que son además, es muy interesante ese poema porque son las citas de un paciente que tuvo el poeta, porque el poeta es fisioterapeuta, y son las citas de un hombre que emigró a Suiza, y él habla de cómo todo el dinero que tiene lo sacaron do corpo, es decir, vincula la emigración a los efectos que tiene la emigración en el cuerpo del emigrante, vinculado a la explotación capitalista también, y me parece que al vincular la cuestión de la degeneración física con la emigración, recuerda un poco también al primer texto de María recuperó a Libertad. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la no emigración se vuelve una postura de rebeldía y por eso yo creo que la tierra eonavia se vuelve una fuerza regeneradora. Quien más trata esto es Marisa López Diz en un poemario que se llama Terra Esquecida, en el que habla mucho de la fuerza que tiene la tierra y cómo volver a la tierra supone encontrar sentimientos que tenía abandonados, pero quien más lo trata vinculado a la cuestión de los descendientes de migrantes es Ana Vega, en un poemario que se llama El xeito del tambor, y en ese poemario ella habla muchas veces de cómo volver a casa de los abuelos, en Vegadeo, supone una vuelta al origen, escapar de todo lo hostil que tiene la ciudad y recuperar lo esencial e importante que la ciudad le supo arrebatar y donde no se ríen de ella por decir galochas a lo que claramente son madreñes, vinculando otra vez a los procesos de aculturación. Y a este respecto hay un texto interesante en un libro de fiestas de Vegadeo del 52, en el que un emigrante reflexiona sobre quién se acordaría de él si volviese al pueblo. Y nos sirve un poco para darle la vuelta a la cuestión y preguntarle a él qué cosas recordaría si volviese al pueblo. Porque esta cuestión de la generación intermedia que asimila las formas de vida o la cultura de la sociedad a la que emigra, lleva precisamente a que la siguiente generación, la de los nietos, digamos, esté mucho más separada de sus abuelos culturalmente de lo que estaría de no ser por ese desplazamiento migratorio. Y sí que es verdad que aparece mucho el tópico o el motivo, si queréis, del niño de ciudad que se muda al pueblo independientemente de que le guste o no y acaba encantado y descubriendo un montón de cosas que le apasionan. Aparece en un relato de Crisanto Beiguela que se llama El Yeite Mouro, en el que un niño de ciudad piensa que las vacas negras dan leche negra. Aparece en Onde sempre estevo de Xavier Friasconde. Aparece muchísimo también en la literatura infantil, por ejemplo en Inés de la Bandera o en Aurora Bermúdez Nava. Y hay veces que llega casi a ser un cliché en el que no se puede valorar o encontrar la aportación personal y original del autor, entonces no parece tampoco productivo profundizar más en esta cuestión, pero sí que me parece interesante esta obra de Pablo Trabadelo Vilabrille que se llama Cirrosis aborigen permanece. Es una obra de teatro que está inédita y además de el escenario tripartito y la importancia de lo simbólico y la música, lo que pasa en esta obra es que el community manager, el director y el conquistador son elementos foráneos que vienen a la tierra, se supone que es la tierra eonavia, a explotar los recursos y hacer un monumento. Y eso escinde la población entre los aborígenes nostálgicos, que echan de menos el modo de vida anterior a la irrupción de estos foráneos, y los aborígenes asimilados, que ven con buenos ojos la llegada de estos cambios y que al final van a acabar emigrando. Los nostálgicos no, se quedan en el pueblo a pesar de que se queden solos, pobres y enfermos. Pero al final de la obra, una de las familias de los asimilados vuelve al pueblo y vienen con ella dos de sus dos hijos. El mayor está con medicación por depresión y ansiedad porque en el colegio se ríen de él por tonto por conservar el gallego asturiano, pero el pequeño, que está vestido de Spiderman y niega y no quiere ir al pueblo, tiene un inglés perfecto, entonces ese no es tonto. Y aquí aparecen ya cuestiones que son muy interesantes con la cuestión de la aculturación, porque el niño que va vestido de Spiderman y habla inglés perfecto, pues representa esa cuestión de la globalización y sustituir nuestra propia cultura por otra muy ajena a la nuestra. Mientras que el hijo mayor, que sí que conserva su cultura, pues es considerado como tonto, un ciudadano de segunda y que además necesita pues esa medicación que para Pablo Trabadelo Vilabrille también está asociada a las consecuencias del modo de vida capitalista en el que nos encontramos. Pero me parece también muy interesante un detalle de esta obra, que es un detalle muy pequeño, y es que cuando los nostálgicos preparan café de pote,
del que han tomado siempre los asimilados no quieren que sus hijos lo tomen y sacan unos bocadillos y unos alimentos procesados precisamente para protegerlos. Como si Pablo Trabadelo echase un poco la culpa de esa aculturación a los padres que reniegan de lo propio y no quieren esa cultura tampoco para sus hijos. Y así es como cierro este apartado de los descendientes y paso al de los progenitores, que hay que entenderlo en un sentido amplio, en el sentido de que no tenemos por qué hablar de una relación padre-hijo, sino que entran aquí textos en los que una generación reflexiona sobre la emigración de la generación siguiente. Es muy interesante un texto de Aurora García Rivas que se llama Huarcón, no tanto por el relato en sí, que está muy interesante, sino por cómo introduce el relato, porque ella comenta que este cuento era uno que le contaba a su abuela en las noches de invierno junto al fuego, y reflexiona sobre cómo las nuevas generaciones en la ciudad ya no tienen este tiempo al final del día para sentarse todos juntos después de haber acabado todas las tareas de la casa, y por lo tanto no hay un espacio para estas cuestiones culturales tradicionales. Por lo tanto, perder la aldea es perder la cultura, aculturación. También hay un texto de principios de siglo de Alejandro Sela, que se llama El Antroido, en el que una chica se le acerca al tío Pepe, que es el trasunto literario de Sela, y le pregunta si sabe quién se fue a La Habana. Y el que se fue a La Habana es el Antroido. Y el tío Pepe reflexiona entonces que los jóvenes ya no... que esta actividad del Antroido y otras actividades culturales ya no se hacen como se hacían cuando era el joven, porque los jóvenes de ahora, en cuanto pueden, se van del pueblo, de tal forma que en la sociedad de origen no hay tanta gente con voluntad y ganas de llevar a cabo estas actividades, y que los inmigrantes, cuando se van al destino, no van a conservar tampoco estas cuestiones. Por lo tanto, ya no es solo la aculturación del que emigra, sino que la emigración lleva también la aculturación de la propia tierra de origen. La cultura no son solamente la literatura y los cuentos y las fiestas, son también los modos de vida y los objetos que rodean esos modos de vida. Entonces, en esta misma línea me parece que va un poema del Benjamín López que se llama El corvo nace en la pena, en el que unos ancianos están tristes porque sus hijos han emigrado a la ciudad y nadie va a continuar con la explotación agroganadera ni las formas de vida que tenían hasta ahora. Y entonces los aperos de labranza están en el desván tristes y cogiendo polvo. Esta preocupación por la partida de los jóvenes está muy presente en los periódicos a principios de siglo y aparece a veces vinculado, sobre todo se menciona que la gente está en América, y es una pena que, por ejemplo, en las crónicas de las fiestas, el corresponsal lamenta que hubiese poca presencia de elemento masculino, o que hubiese pocos hombres en la romería de no sé dónde. Incluso en un feixe de tapiegadas de Conrado Villarloza, hay una mujer que se queja de que estén todos los hombres en América y no haya ningún hombre con el que casarse. Esta preocupación va a aparecer también en Democracia, pero ya con un tono muy distinto. Y resulta interesante aquí la figura de Manuel García Sánchez, el galano, porque él se preocupa un poco en la línea de Sela al principio de que los jóvenes, en cuanto pueden, abandonan el pueblo y pierden las tradiciones, pero a medida que el galano va madurando y haciéndose mayor, esta preocupación por la partida de los jóvenes toma otro cariz y se empieza a preocupar por los efectos que tiene en los padres de aquella persona que emigra. Y lo que suele pasar en las obras de Galano, por ejemplo, en Bolo y Neto, en Carta de Antón y en algún relato más, en Proveza también, aparece un señor mayor que vive solo en su casa del pueblo porque los hijos han emigrado a la ciudad, él ha intentado irse a vivir con ellos, pero no lo soporta y se tiene que volver. Puede ser porque le molesten los ruidos y las prisas de la ciudad, porque no conozca a nadie y se sienta perdido en el anonimato entre toda la multitud, o simplemente porque echa de menos los aires de la tierra y echar la partida con los amigos. Aparece también en otras obras no de Galano un poco de variedades sobre este motivo, variantes, y puede ser que el hombre se quede solo con un hijo, como pasa en El martellazo de Alejandro Núñez Vázquez, o en Despedida del tío José de Vicente Gutiérrez, pero puede pasar también que la emigración despueble toda la aldea y se quede un solo vecino en la aldea, como pasa en El campesín solitario de Adela Conde Valledor o Coplas do último labrego do pueblo de Alberto Calvín Corredoira. Y aquí me parece interesante poner atención en la cuestión de que estos hombres que están solos en sus casas en el pueblo son solo hombres. No se habla nunca de la soledad de las madres de los emigrantes. Solamente, que yo conozca, hay un texto de José Miguel Suárez que se llama Ovanza, en el que sí que se reflexiona sobre la soledad de una mujer que tiene a los hijos viviendo en Oviedo.
La imagen que suele aparecer de la mujer, de la madre del emigrante, es la de la madre que llora y lamenta la ausencia del hijo, a veces incluso como llevando un luto. Y eso aparece en Lonxe de aquí, de Conrado Villarloza, en el que la madre lamenta que su hijo esté en La Habana, en Señardá, de María Eugenia Castro Ferrer, en Falando da Terra, también de Galano, que es un texto tierno porque la madre del emigrante descubre los altavoces en una fiesta y quiere hablar con él, se pregunta si podrá hablar con el hijo a través de los altavoces. Aparece también en A Volta, de Maméndez, que es donde aparece esta mujer que casi lleva un luto, y a partir de esta imagen de la mujer que llama a sus hijos, se construye también una imagen de madre tierra o... Sí, de la tierra como madre que llama precisamente a sus hijos. Por ejemplo, en Asturias de Ultramar, de Ana María Rodríguez, la voz poética toma la voz de Asturias para llamar a todos esos inmigrantes que están fuera. En El Coloso de Tapia, de Pepe Suárez Jardón, que es un autor muy interesante a este respecto, porque el autor vive hoy en Mendoza, en Argentina, y escribe en gallego asturiano desde Argentina. Por lo tanto, es un emigrante que sí que conserva su cultura, contradiciendo un poco lo que vengo diciendo hasta ahora. E incluso hay textos en los que no hace falta que se llame a los emigrantes, sino que aparece simplemente la idea de la madre tierra que está acostumbrada a ver a sus hijos partir, como en Quedaron atrás de Moncho Martínez Castro. Por lo tanto, a mí me parece que si hablamos de los padres de los emigrantes, está vinculado a una reflexión sobre la soledad de la tercera edad como concepto, pero si hablamos de las madres de emigrantes, lo que se explota es el motivo emotivo de la señardad como sentimiento. Si a alguien le parece que esta cuestión de género viene un poco cogida por los pelos, yo creo que también hay una cuestión de género a este respecto en lo que son las escenas de despedida, de cuando se va el emigrante. Por ejemplo, en El árbol de Farruco, la madre le da consejos de cómo tiene que comportarse y que sea fuerte. Y el padre es el que prepara los papeles en Castropol y se encarga de preparar el viaje y hablar con el hijo del vecino y demás asuntos, digamos, de puertas para afuera. En Trabadas, de Daniel Avesedo, la madre se niega a ver a su hijo partir y se encierra en la casa, y es el padre el que se encarga de, otra vez, preparar el viaje, escoger cuál de sus hijos es el que se va a ir y acompañarlo hasta el embarque. Se me ha ido ahora mismo el santo al cielo. Eso, estaba hablando de la cuestión de género. Y también hay un texto de José Carlos Álvarez Blanco que va un poco en esta línea, que se llama Petando una porta, y ahí lo que pasa es que el hijo vuelve fracasado de América y el padre, para llorar, tiene que salirse de la casa familiar y llorar en el barruzo para que nadie lo note, como implicando que no hay un hueco dentro de la casa familiar para los sentimientos masculinos. Por lo tanto, yo creo que sí que se puede hablar de una cuestión de género respecto de qué papel se le concede a los padres o a las madres de emigrantes respecto de su función en la literatura. Después, lo que sí que es común a todos los padres de migrantes es que la emigración del hijo se siente como una mejora tanto para el propio hijo como para la propia familia. Y ya donde aparece esto por primera vez, bueno, por primera vez no, sino vinculado a una etapa más antigua de la emigración, es en Cousas de Outro Tempo, de la Asociación Artística de Armal, porque esa obra está ambientada en las últimas décadas del siglo XIX, entonces diríamos que es la obra que se refiere a una etapa más antigua de la emigración, como curiosidad. Y entonces paso ya a la parte final, que sería la generación de los emigrantes. Y antes de nada quería comentar que en un montón de libros de fiestas y en un montón de sitios aparecen los emigrantes recordados, agradecidos y saludados por parte de los que se han quedado en la tierra, pues valorando su contribución como benefactores de la sociedad, pues con esto que ya he dicho de los hospitales, las escuelas, las traídas de agua, etc. Y yo creo que por esa empatía que hay hacia nuestros antepasados emigrantes, en los textos modernos en los que se trata el tema de la inmigración, hay una empatía hacia el personaje migrante. Y esa empatía se puede plasmar de una forma, digamos, positiva, en el sentido de que vemos en estos emigrantes latinoamericanos y africanos que vienen ahora a España un reflejo de lo que fueron nuestros antepasados que fueron a América, pero a veces aparece una empatía que no empatizamos en lo positivo, sino en lo negativo, de lo ilusos que somos los emigrantes, vengamos de donde vengamos, pensando que donde vayamos va a estar todo mucho mejor, o sobre las duras condiciones de vida que se encuentra cualquier emigrante en la sociedad de llegada. Dicho esto, quiero precisar que, bueno, que es el grupo más amplio, donde es más complejo generalizar y donde más he tenido que podar y quedarme con un par de cuestiones.
La primera de ellas es una cuestión que es propia de cualquier emigrante, no solamente de los emigrantes seonaviegos, sino la señardá, ese sentimiento de nostalgia de cualquier persona que abandona su tierra y la echa de menos desde la distancia. Aparece en un montón de sitios, en el ya citado Lonxe d'aquí, porque no solamente habla la madre, sino también el hijo, diciendo que quiere volver cuanto antes a la tierra. Aparece en un texto muy interesante que se llama Euxalayín, que ahora no me acuerdo el autor, pero es un autor walés que escribe desde Cuba, y él habla de cómo, un poco contradiciendo también esto que vengo comentando de la aculturación, es imposible dejar de ser walés y español. Aparece también en La herencia de Aurora García Rivas, en La volta de Emma Méndez y en muchísimos textos, de tal forma que yo creo que también llega a establecerse un poco de cliché y formas ya muy asentadas y que no me parece que sean como merecedoras de profundizar mucho más ahora en ello. Sí que me parece interesante una obra que se llama Azul e Terra, de Xavier Frías Conde, porque hay una parte que se llama Valedouro, y esa está escrita desde su propia experiencia como docente en Madrid. Y él habla de, pues tiene un tratamiento un poco más original y además extenso, no solamente en un poema, de la señardá. Y él habla de que siente la señardá como una injusticia, porque mientras que él está en el seco y árido Madrid, que además está plagado de esqueletos, haciendo una referencia muy clara a la poesía desarraigada de Dámaso Alonso y el 500.000 de cadáveres de Madrid, mientras él está ahí, en la aldea verde sigue habiendo vida, siguen pasando cosas a las que él le gustaría acceder y de las que le gustaría participar, pero no puede. Entonces él se siente como un hijo del verde, adoptado por el asfalto, y está continuamente imaginando, deseando y ansiando el regreso como la única forma de paliar esa señardá y encontrar acougo. Más interesante me parece la cuestión que pongo aquí de la señardá temporal, porque, y no solamente no es necesario que sean emigrantes, aparece también en otros textos que no están vinculados con la emigración. Existe aquí como esta interrelación entre espacio y tiempo, porque el emigrante no solamente quiere volver al lugar del que partió, sino que también quiere volver a la infancia y al tiempo que dejó cuando se fue. Entonces aparecen textos muy interesantes en los que se habla, a veces citando a Proust, buscando el tiempo perdido, se habla también eso de volver a ese tiempo, que muchas veces lleva la desoladora constatación de que han pasado 50 o 40 años y de aquel mundo que yo dejé ya no queda nada. De tal forma que se llega a una postura desoladora, melancólica, como en Volta Amarga del Galano, a veces no tan seria como en Vuelta al Terruño de Ángel Arias, pero otras veces no tiene por qué ser negativo, sino que se valora el cambio del pueblo desde una postura positiva. Es decir, aunque ya no existan los comercios o las actividades tradicionales que había cuando ya me fui y se haya muerto gente con la que esperaba encontrarme, sí que es verdad que el pueblo está asfaltado, todo el mundo tiene luz y agua en casa, todo el mundo tiene coches y los niños van a la universidad. Por lo tanto, se hace una valoración positiva. Y a este respecto hay un texto muy interesante en castellano, en un libro de fiestas de Vegadeo, que ahora no sé de qué año es, que es de Carlos Montaña, en el que reflexiona sobre si el inmigrante es de donde nace o de donde pase. Y él acaba hablando de su propia experiencia y él cuenta que su regreso a Vegadeo fue un regreso positivo porque volver al lugar fue efectivamente para él volver al tiempo, pero que le falta algo. Y eso que le falta es la música continua de los ferreiros que trabajaban y que había muchísima ferrería en La Veiga cuando él abandona el pueblo, pero que al volver ya no está. Y entonces reflexiona sobre cómo se puede haber perdido algo que era tan identitario y tan propio de Vegadeo. Bien, otra cuestión interesante de la emigración es esta figura del americano, que claro, aparece especialmente en los textos que están vinculados a la migración a América, en los textos que tienen que ver con la migración a Europa, no está tan presente. Pero es que el americano es un tipo muy curioso para su estudio porque, digamos que como emigrante es valorado y celebrado, ocupa el sitio de honor en las fiestas que muchas veces contribuye él a que se retomen, por lo tanto es una figura positiva. Sin embargo, su tratamiento literario, como concretizado en un personaje, siempre es una figura de burla, sátira y escarnio y vilipendio. Una sátira que se hace en torno a tres aspectos, que son su relación con las mujeres, con lo económico y con la cultura. Con las mujeres lo que suele pasar es que, vinculado también a sátira hacia las mujeres, un componente importante de misoginia, aparece el americano vuelto al pueblo y entonces tanto las propias mujeres como las madres están locas por conseguir un matrimonio entre el americano y las mujeres, independientemente de que ya haya un
un pretendiente, digamos, anterior, que es de lo que va una obra de teatro que se llama As dúas riquezas, de Francisco Fidalgo Vilaveirán, y el argumento es un poco eso. ¿Qué va a hacer ella? ¿Quedarse con Bonifacio, el americano, de modales así muy refinados y un castellano afectado, o quedarse con Antón, el bruto campesino que ya tenía, digamos, apalabrado antes? Esto aparece, por ejemplo, en poemas de Benjamín López Méndez, en Por fora moito se aprende y el meu viaxe a Madrid, en Cousas que pasan, de Manuel de Lienes, que sale en el Río Navia, en Los crepúsculos de Victoriano García de Paredes, en Cuento de Alejandro Sela, pero bueno, lo que he dicho, especialmente vinculado a los autores de principios de siglo. En relación con lo económico, es curioso porque a pesar de todas estas aportaciones que hacen los emigrantes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, la figura que aparece del americano es la de una persona avarienta y que no le gusta soltar dinero, digamos. Por ejemplo, en El Piñeiro Toreador, de Alejandro Antúñez Vázquez, aparece un americano que está regateando el precio de las piñas que va a comprar hasta que aparece un amigo suyo y se ve obligado a pagar el dinero que le piden e incluso a dar propina para mantener las apariencias. También en Bautizos, de Daniel Vargas Vidal, aparece un americano que se niega a darle propina a los niños y acaba peleándose con los propios niños, lo cual, bueno, pues también contribuye a esta sátira. Pero es que a veces ni siquiera necesita el personaje ser él mismo un americano, sino que basta con que herede dinero que se ha hecho en la migración a América para volverse un avariento, que es lo que pasa precisamente en El avaro, de Benjamín López Méndez, y en El candil de carburo, de José Carlos Álvarez Blanco, que es un americano que hace un montón de donaciones y a la iglesia y al pueblo, pero que nadie le soporta porque hace las donaciones solamente para eso, para caer bien. Y Xan Cabrito es una obra muy interesante porque esta cuestión, tanto de las mujeres como de lo económico, le da la vuelta cuando hace, al final de la obra, que sea el americano el que se quiere casar con la viuda, porque no está muerto el marido, de Xan, y se quiere casar con ella porque él ha dilapidado su fortuna y ella pues tiene esa herencia que va a recibir, y se le da un poco la vuelta a la cuestión. Y es que Xan Cabrito es una obra, o dos obras, porque es una obra para marionetas y una ampliación para actores. Muy interesante porque aparecen las tres cuestiones del americano, su relación con las mujeres, con lo económico y con la cultura, principalmente con la cultura tradicional. Porque la figura que suele aparecer del americano es hablando castellano, con un chalet que desentona con el resto del paisaje, la cuestión del aiga, todas estas modernidades que va introduciendo el americano preocupan mucho a los autores del teatro aldeano. Entonces, en Xan Cabrito llega el Nubreiro y pide posada en el chalet Cursilón de un americano. Cuando se aparece el americano, dicen que parece un polichinela ahorcado. Y el americano se niega a darle posada al Nubreiro, y sí se la da un campesino que está ahí al lado y le avisa de que cómo le está negando posada si es el Nubreiro. Y entonces el americano hace un alarde de conocimiento crítico y científico diciendo que eso son macanas, que lo ha leído en crítica y que no hay por qué preocuparse porque son ideas del pensamiento mítico mágico que no llegan a ningún lugar. Entonces hay otra escena después en la que vienen unos niños a cantar el aguinaldo y él no les da el dinero. Al final de la obra vuelve a aparecer cuando se quiere casar con la viuda de Xan, diríamos, y el Nubreiro le recrimina pues haberse alejado de la cultura tradicional, haber sido prepotente y alejar de sí a la infancia, alegando que esta ruina final con la que se encuentra, que se la ha buscado él mismo. Entonces, lo que pasa aquí con la cultura del americano es que, a pesar de que todos los inmigrantes pasan por este proceso de aculturación, en el caso del americano se ve como una elección voluntaria por parte del inmigrante y no como un trauma que haya sufrido él. Por eso, literariamente, se trata, yo creo, de esta forma negativa. Y a veces incluso personajes que no son americanos, pero que tienen estas actitudes, se les insulta diciendo que se creen americanos o que tienen el síndrome del paleto en la capital. Entonces, para terminar ya a modo de resumen, yo creo que existe cierta afinidad de género entre la cuestión de la emigración y el relato breve, porque es la forma principal en la que aparece, aunque aparezca también en la lírica, explotando su cuestión emotiva, y también en el teatro. Por otro lado, yo creo que se ha visto cómo la emigración está vinculada a muchos aspectos culturales distintos, como son la identidad personal, la familiar, la identidad de grupo, la tierra y la propia lengua materna. Después, esta cuestión de la marca de género al respecto de la soledad de la tercera edad como concepto y la señardad de las madres como sentimiento, señardad que es propia a cualquier
tipo de migrante y que tiene una dimensión espacial pero también temporal de tratar de volver a la infancia. Poner atención sobre esta doble visión que se proyecta sobre el indiano en general, en abstracto, como positivo y su concreción literaria como algo negativo. Y después, para terminar, quería volver a recordar esto de la visión negativa de los escritores jóvenes, que a veces lleva a que se considere la migración, su propia migración, como un absurdo. Hablamos al principio de las paradojas de Agatha García Castro, pero también Quique Roxíos y Pepe Suárez Jardón se preguntan a sí mismos qué hacen en esa ciudad o por qué se fueron de su casa. Y quizá también por eso, y aprovecho que lo tengo aquí para psicoanalizarlo, Miguel Rodríguez Monteavaro, en un poemario que se llama Hoy dice mamá que volvas, y ahí tenemos a la madre llamando al hijo emigrante, uno de sus últimos poemas acaba sentenciando que emigrar no tiene sentido porque no va a quedar nada de lo que lo vinculaba a esa tierra. De nuevo, la pérdida de esa identidad o de la cuestión identitaria. Tenía aquí unas posibles ampliaciones que me gustaría haber hecho, y podría ser interesante profundizar en la cuestión de género, en el sentido de que, si no recuerdo mal, por cada 30 hombres que emigraba una mujer. O sea, de 100 emigrantes serían 97 hombres y 3 mujeres. Podría hacerse un estudio cronológico atendiendo a qué etapa de la migración se representa en cada relato, y sería muy interesante poner en paralelo este trabajo con estudios análogos en la literatura asturiana, en la gallega, con la representación de la migración en otras artes de artistas eonaviegos y con la literatura tradicional. También tener muy en cuenta los textos teóricos del teatro aldeano, en el que se considera la cultura tradicional desde un punto de vista vanguardista y no costumbrista, para entender mejor la cuestión del americano. Y lo que más me duele y no haber incluido, pero entonces ya me iba absolutamente de tiempo, que es la comparación o puesta en paralelo de las novelas Vida Maleva y A Veiga y como un tempo distinto, porque son las novelas en las que la emigración es el tema principal y donde se desarrolla la cuestión de la emigración con más espacio y con más tiempo, y que además tienen muchos aspectos que dan pie a la comparación. No me queda más que hacer alguna referencia bibliográfica. No he incluido todos los textos a los que me he referido porque si no, no cabían, y dar las gracias por la atención. Bien, pues muchas gracias, Lucas. Nada, tenemos tiempo para comentarios, para alguna pregunta. Bueno, lo primero todo quería felicitarte por esta presentación tan guapa, tan densa, con tanta información. Tengo, como un par de preguntas o reflexiones. Lo primero todo quisiera preguntarte si todas esas historias están contadas por un inmigrante o no. Oye, la visión de fuera, o sea, una visión de la migración, porque al final hay una visión de la migración también, porque la migración, como creo que comentabas, afecta no solamente a los que emigramos, sino a todo el contexto familiar y de la gente de donde tú vienes. Pero bueno, son visto hasta cierto punto no desde la propia experiencia migratoria, ¿no? Eso, sí. Que ves relatos, digamos, de personas con el poema que hablan de su propia experiencia migratoria, y gente que habla también de la de pues, cómo son sus antepasados y demás. Pero también pasa que la gran mayoría de los autores contemporáneos, digamos, ellos mismos han tenido que emigrar, ya sea para estudiar o para trabajar en Gijón, Avilés, Oviedo y demás. Entonces, donde puede haber más distinción entre si es un autor emigrante o no, quizás sea a principios de siglo, donde hay gente que sí que ha emigrado y otra que no, que se ha quedado en el pueblo. Claro, porque creo que eso sería interesante, porque hay veces hay temas que pienso que caen un poco en el estereotipo y el cliché, porque vas contando, sí. Claro, pues supongo que detrás de todo lo que nos comentaste aquí hay una información mucho más grande, ¿no? Sí. Como, esa idea de que tú bebes y no encuentras el sonido del ferreiro, pero esto el que se quedó tampoco lo va a encontrar. Claro. Es decir, que esa idea de que porque marchaste y vuelves y todo cambió, pero se cambia igual, ¿no? Entonces ahí está esa doble visión, que hay una poeta cubana, Lourdes Casal, que ella dice, nunca regresas a Itaca, pero claro. Es que aunque te quedes tampoco, ¿no? Entonces, pienso que a veces eso es una visión un cliché, ¿no? Un cliché sobre la migración. Sí. Eso, entonces supongo que cada una de las obras pues, tendría un estudio particular, ¿no? Que te da respuesta a esta visión que se hace de la migración.
Y luego lo que tú comentabas de la visión negativa que se vaya a veces, la cuestión de esa visión del americano, del indiano, que yo pienso que no lleva una visión, bueno, lleva una realidad, si es como veíamos a los indianos o a los americanos, ¿no? Sí. Yo acuerdo cuando entrevisté a las mujeres que decía una de ellas que ella cuando iba a las fiestas ella quería casarse con uno de sombrero, un sombrero pues era el americano que venía, o sea que tampoco pienso que a veces sea una especial misoginia que hubiera por parte del autor, ¿no? Era, digamos, bueno, una realidad también económica que puede uno explicarse, ¿no? Yo lo que quiero decir no es que sea la misoginia de por sí la historia, sí, sino la forma en la que... entiendo. Vale. Sí. Pero bueno, que al final pues era... sí, que hay una realidad detrás. Una realidad detrás de todo eso, ¿no? Y bueno, pues nada, muchísimas más cosas, pero supongo que sería para seguir hablando. Yo aquí lo que hice al final fue, de todas las notas que tengo puestas de la migración, encontrar las cosas que eran más recurrentes y que permitían construir pues, algo interesante, digamos, y no casos aislados de... Sí. Entonces hay muchas cosas que sí que se pierden y que... No, pero vaya, parece muy súper interesante porque digamos que damos más avezados a veces a ver lo que llega la migración desde el punto de vista de la experiencia del migrante, pero también que queda, pues, forma parte de ese proceso migratorio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se ve? A mí lo que me parece muy interesante de eso es los textos en los que no se alude solo a que pierde su cultura el inmigrante, sino que la propia migración repercute en que en la propia tierra se vaya cada vez desvirtuando esa cultura. Eso es lo que a mí más me interesa de esa cuestión. Sí, bueno, pues nada, felicidades. Gracias. ¿Algún comentario más? Dime. Sí, yo imagino que muchos o algunos de estos autores que tú cites, por lo menos, escribirán también en castellano. Entonces, ¿tú te has pescudado si en esos obras en castellano ya igual de recurrente o si es recurrente el tema de la inmigración como lo llevo cuando escriben en gallego asturiano? No, pero eso puede ser muy interesante porque también después en la mesa redonda va un poco por ahí los tiros de si la lengua en la que se escribe modifica también, o condiciona los temas o las formas a las que acuden los autores, pero sí que puede ser muy interesante. Bueno, yo digo todo porque yo creo que ya es claro, porque al final existe una vinculación entre lengua, tierra y cultura que para unos temas como esos ya claro, precisamente, por ejemplo, Fernán Coronas no escribe nunca de la migración en los cientos, casi miles de poemas que tiene en castellano, quitando, bueno, sobre la experiencia propia cuando estaba él viajando por la congregación por Europa y tal, pero el tema de la migración en la poesía asturiana ya es relativamente recurrente, además como un tema tratándolo de manera general, no solo de la experiencia propia, que además él era familiar de migrantes, los dos hermanos, uno emigró a Cuba y el otro a Nueva York, ¿no? Entonces a mí ahí parece que hay una vinculación clara, inclusive con la literatura popular, porque aparece también en la literatura popular asturiana el tema de los americanos y curiosamente muchas veces en asturiano, que ya sabemos que la literatura popular asturiana muchas veces no está en asturiano, ¿no? Pero eso ya es su tema. Por ejemplo, acordéme por un cuarteto que recolle Fernán Coronas, donde fala del americano, que es una palabra curiosa, que decía, que además es burlesco, ¿no? Decía, el americano de los riestros tiene un pleito por los ratos que llevaron los plegones del altar para los furacos, ¿no? Y a mí me parece interesante que salga así también inclusive en la literatura popular, ¿no? A ver, no tengo en cuenta la obra en castellano de los autores, porque son igual 80 o 90 autores, y si me tengo que poner a hacer todas las obras de todos los autores, además de las que están en gallego asturiano, en algunos casos sería inabarcable para los años que son de la tesis. Entonces es un defecto de forma, digamos. Sí, bueno, a ver, tampoco fue falta que hagas un análisis pormenorizado, igual simplemente con una vistada rápida a nivel temático, pues... Bueno, a mí parece muy probable que el tema de la migración sea mucho, no digo que no sea en la poesía castellana, pero que no sea para nada igual de recurrente. No, y seguramente en los autores naviegos que escriben en castellano o en asturiano también aparezca también. Sí, aparece, pero bueno, mesmamente si tú ves, yo creo que si haces un análisis estadístico de simplemente las composiciones poéticas que traten sobre la inmigración que se publiquen en prensa, en general, sin tener en cuenta la lengua, salen muchas más en asturiano, en gallego asturiano que en castellano, probablemente. También hay autores que sacan edición bilingüe. Claro. Entonces ahí tampoco sabes qué... Bueno, yo estoy hablando de literatura previo a la guerra, ¿eh? Sí. Vale. ¿Algún comentario más? Cerramos la sesión en todos. Muchas gracias, Lucas.